Pensemos que nuestro cerebro tiene una especie de brújula interna. Hoy vamos a analizarla a fondo para entender qué es, por qué se rompe en la depresión y, lo más importante, cómo podemos repararla, yendo desde la molécula hasta la clínica. Ok, este es nuestro recorrido. Tiene 4 paradas. Primero, vamos a explorar la brújula motivacional del cerebro. Luego, veremos qué pasa exactamente cuando esa brújula se rompe. Después, vamos a dimensionar el problema a escala global. Es una verdadera pandemia silenciosa. Y, por último, abriremos el kit de herramientas farmacológicas para ver cómo se arregla. A ver, para entender la enfermedad, primero hay que entender la salud. Es fundamental. Así que empecemos por lo más básico. ¿Qué es lo que nos permite, en primer lugar, navegar y disfrutar de la vida? En el fondo, nuestra capacidad para disfrutar las cosas, para tener metas y perseguirlas, está guiada por una pieza de hardware neuronal súper sofisticada y, la verdad, muy antigua. Y ese hardware es el sistema de recompensa del cerebro. Pensemos en él como una brújula motivacional. Es un mecanismo ancestral que lleva, ojo, más de 500 millones de años perfeccionándose para guiarnos hacia lo que nos mantiene vivos. Pero, bueno, ¿cómo funciona esta brújula a nivel mecánico? La clave está en cómo interactúan estas 3 áreas. Y para que quede súper claro, podemos usar una analogía muy simple. Imaginen que el sistema de recompensa es el motor de un coche, ¿bien? La dopamina es el acelerador, el impulso que nos hace ir a por algo. Eso es el querer. Luego, los opioides son el confort de haber llegado al destino, esa satisfacción. Eso es el gustar. Son estos 2 sistemas, querer y gustar, los que mueven todo nuestro comportamiento. Y aquí está el punto clave. El querer y el gustar son circuitos distintos. No son lo mismo. Cuando están en equilibrio, nuestro motor motivacional funciona a la perfección. Va sobre ruedas. Ahora sí, pasemos a ver qué sucede cuando este GPS biológico, que parece tan finamente ajustado, empieza a fallar. Y la disfunción no es algo sutil, ¿eh? Es como si el interruptor eléctrico principal de la acción se quedara atascado. Y esto, claro, lleva a síntomas clínicos muy profundos. En la depresión, lo que pasa es que este sistema se vuelve hipoactivo. Es como si el termostato del placer estuviera dañado y fijado en la temperatura más baja posible. De repente, las recompensas naturales, las cosas que antes daban alegría, ya no generan una señal lo suficientemente fuerte. Y esto nos lleva directo al síntoma cardinal de la enfermedad, la anedonia, la incapacidad de sentir placer. Por eso, no estamos hablando solo de tristeza. Es un colapso fundamental de todo el sistema que le asigna valor a las cosas de la vida. Es, como se describe aquí, una verdadera anestesia del alma. Y esta imagen lo muestra de una forma brutal. A la izquierda, un sistema sano, vibrante, que integra impulso, gusto y propósito. Y a la derecha, el colapso. Una estructura gris que se desmorona, dejando un vacío donde antes había valor y significado. Este cortocircuito interno tiene consecuencias externas que son devastadoras, escalando de un solo cerebro a una auténtica crisis de salud global. Esta frase resume una realidad durísima. Mientras el mundo entero estaba enfocado en un virus, la depresión y la ansiedad se dispararon más de un 25%, convirtiéndose en una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Y las cifras son para helar la sangre. Hablamos de que 1 de cada 7 personas en el mundo vive con un trastorno mental, que 1 de cada 6 años vividos con alguna discapacidad es por causa de estos trastornos y que 1 de cada 100 muertes es por suicidio. Es una crisis de salud pública masiva que a menudo no recibe los recursos que necesita. El costo no es solo humano, que ya sería suficiente. La pérdida de productividad por la depresión y la ansiedad le cuesta a la economía mundial $1 billón, con B, cada año. Es un impuesto invisible que todos pagamos por la inacción. Para bajar esto a tierra y ver por qué es tan importante en un contexto clínico, veamos el caso de Venezuela, donde los factores externos, el entorno, impactan de forma dramática en la salud mental. Y esto nos deja una conclusión clínica fundamental. El contexto social importa, y muchísimo.
El desempleo no es solo una estadística. En este estudio, más del 70% de los pacientes con alta probabilidad de depresión no tenían trabajo. El empleo funciona como una columna vertebral emocional. Su ausencia puede precipitar el colapso. Entonces, ante esta brújula rota, con un diagnóstico claro, la pregunta es, ¿qué herramientas tenemos disponibles para intentar recalibrar el sistema? Bueno, aquí tenemos el mapa del arsenal farmacológico. Parece complejo, pero podemos dividirlo en dos grandes ejes. A la izquierda, los sistemas clásicos, los que actúan sobre monoaminas. A la derecha, la nueva frontera de los sistemas de acción rápida. Vamos a explorar un par de ejemplos importantes. Comencemos con la selección de un agente dual. Un IRSN como la venlafaxina podría ser ideal para un paciente con depresión que también tiene mucha ansiedad o dolor crónico. Por otro lado, un IRND como el bupropión es más un activador promotivacional, muy útil para la depresión atípica y también para ayudar a dejar de fumar. Pero ojo, elegir un fármaco implica conocer sus interacciones. Por ejemplo, el bupropión es un potente inhibidor de la enzima CYP2D6. En la práctica, esto significa que puede convertir al paciente en un metabolizador lento de otros medicamentos, como el betabloqueante metoprolol, aumentando peligrosamente sus niveles en sangre. Y luego hay fármacos que tienen un efecto casi camaleónico. La trazodona es el ejemplo perfecto. Su uso clínico depende totalmente de la dosis. A dosis bajas es un somnífero por su bloqueo 5-HT2A, pero a dosis más altas se convierte en un antidepresivo. Es una espada de doble filo que hay que saber manejar. Lo que nos deja con la pregunta final, que es quizá la más importante. Si la brújula del cerebro se rompe tanto por la biología como por el entorno, ¿cómo debe evolucionar nuestro enfoque clínico para reparar no solo la mente, sino también para ayudar al paciente a navegar ese mundo que a veces es el que lo habita?